también, si recuerdan, la imprenta Gutenberg, el invento de la imprenta también influyó la reforma, porque empezó a ser impresa la Biblia y se podía compartir con mucho más facilidad, hermanos. Entonces, cuando Lutero entra y escribe sus 95 tesis, después entra Juan Calvino y escribe su famoso libro llamado La Institución de la Religión Cristiana. ¿Qué querían hacer ellos? ¿Qué querían hablar ellos? Lo mismo, que había una oscuridad por la falta de la palabra de Dios. Y lo que querían fomentar era la lectura de la palabra del Señor. Habiendo la lectura de la palabra del Señor, de esa manera el corazón del hombre empieza a cambiar, empieza a transformarse. Dios sabía que en un momento iba a ocurrir esto, hermanos, que el hombre iba a dejar de leer la palabra del Señor, porque sabemos que los primeros cristianos escucharon la palabra de Dios. En un momento, yo me pregunto, los primeros cristianos vemos en Hechos que hicieron grandes cosas, y me pregunto yo cómo fue distorsionándose todo eso, y a través de la historia se conoce cómo fue. Se fue perdiendo el interés de la palabra del Señor a tal grado que se perdió completamente la lectura de la palabra del Señor. Entonces el corazón del hombre empezó a ser orgulloso, empezó a ser egoísta, empezó a buscar su propio beneficio, sin pensar en los demás. Y el Señor ya sabía eso, por eso usa a su siervo el apóstol Pablo. Y Pablo nos dice aquí en Romanos que debemos de transformar. Hay un lema que se usa llamado como el lema de la Segunda Reforma, utilizado por Jodocus Lodestein en 1674. Es la primera persona que usó la palabra iglesia reformada, siempre reformándose. Eso lo usó en un culto. Y él decía que esa palabra se refería de que las doctrinas empezaron a verse mejor, empezaron a cambiarse, pero tal parece que las doctrinas no están haciendo efecto en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque vivían de acuerdo a las creencias de antes, y eso era un peligro también, porque si vamos a creer una verdad, esa verdad nos tiene que cambiar, decían ellos. Ahora, algo que me llama la atención es que esta persona decía, entre muchas verdades hay una cosa que es la verdad, que no incluimos en otras verdades, es la única verdad. Y él decía, y la encontramos en San Juan 14:6, que dijo, yo soy la verdad. ¿Quién expresó eso, hermanos? Jesús. Entonces, esa verdad es la que nos debe de transformar, nos debe de cambiar, amados hermanos. Por eso Pablo escribe los primeros 2 versículos de Romanos 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada uno de nosotros debemos entender cuál es nuestra actitud como creyentes para con Dios. Una de las cosas que tenemos que reformar, hermanos, en nuestras vidas es tener una actitud de adoración a Dios personal. Tener una actitud hacia Dios de manera íntima. Porque ¿qué era lo que hacían antes de la reforma? No adoraban a Dios. Buscaban a un sacerdote para confesar, pero jamás tuvieron una oportunidad de decir, Señor, yo aquí estoy.
Siempre necesitaban a una persona, a un hombre para poder confesarse, para poder buscar del Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar a Dios de todo corazón. Por eso Pablo dice que debemos de renovar, dice, nuestro entendimiento para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no renovamos nuestro entendimiento con la palabra del Señor, no vamos a poder comprender lo que el Señor quiere en nosotros, hermanos. Porque lo que sigue de los versículos 3 al 13 tiene que ver con los otros creyentes, hermanos en Cristo. Tiene que ver con eso. ¿Cuál es nuestra actitud con nuestros hermanos? Dice Pablo, cada uno de nosotros Dios nos dio un don. Cada uno de nosotros Dios nos formó con un talento y eso lo tenemos que usar para ayudar a los demás. En otro texto Pablo habla de la edificación, para la edificación de la iglesia. Entonces los dones que el Señor nos dio tenemos que usar para edificar a nuestros hermanos. Por ejemplo, Pablo dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir. Una de las cosas de esto, hermanos, el de servicio, cuando empezamos a hablar del servicio, es uno de los temas que casi no nos gusta, porque no nos gusta a veces servir. Porque ¿qué significa servir para nosotros, hermanos? Es como que servir, hermano, no me puede dejar un puesto más ahí donde me sirvan a mí en vez de yo servir. Cuando empezamos a pensar eso, hermanos, empezamos a cambiar el orden que Dios trae. Porque, hermanos, si nos damos cuenta, en un principio, según nuestra doctrina reformada, ¿quién fue el que se humilló para que nosotros pudiéramos tener la salvación, hermanos? Cristo es el que se humilló. Y Cristo tenía él responsabilidad de humillarse, tenía él culpa para humillarse. No tenía ninguna culpa, ninguna responsabilidad. Y él lo hizo para demostrarnos que eso también lo debemos de hacer, hermanos. El de servir, el de humillarnos, servir a nuestros hermanos para edificarnos. Algo que estaba fallando también, hermanos, era eso. Empezó la reforma porque todo estaba fallando, todo se veía. Anoche escuchábamos que todo lo que se planeó, toda la venta de las indulgencias, según la historia, hermanos, se planeó todo para beneficio personal. Todo se planeó para beneficio personal. No se planeó para ver la necesidad de tal hermano. Es más, se aprovechaba de las personas pobres para quitarles lo poco que tenían, engañándoles. Eso es muy triste, ¿verdad? Decía el predicador anoche de que ¿no será que estamos siendo engañados también de esa manera? ¿No será que nos están engañando hoy en día? ¿Estamos seguros, hermanos, realmente que estamos adorando a Dios y convencidos firmemente y decir: estoy convencido de que sirvo a Cristo, sirvo al Señor? Porque el que sigue, hermanos, de los versículos 14 al 21, nos vamos a dar cuenta que como creyentes, si reformamos, si cambiamos nuestra forma de pensar, nuestro corazón con Dios, y buscamos al Señor de manera directa, de esa manera vamos a poder ayudar a nuestros hermanos usando nuestros dones. Y al hacer eso podemos pasar al siguiente paso, como dicen. ¿Cuál es nuestra actitud para con los demás, los que no son creyentes? Es más, usa Pablo para con nuestros enemigos. Jesús usó esta palabra también, pero lo vemos que Pablo escribe aquí también, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Para la Biblia, ¿quién es un enemigo? Hace mucho escuché el testimonio de un pastor que dijo:
Mi hija se casó con un drogadicto. Yo ya era pastor. Yo no lo quería, pero mi hija tomó la decisión de casarse. Pero un día llegó muy drogado y muy tomado, y lo primero que hizo es matar a mi hija. Fueron por él, lo llevaron a la cárcel, y yo pedí que para ir a visitarlo. Yo entré a la cárcel, lo quedé mirando y lo único que le dije es: mi hijo, que Dios te bendiga. En lo que hagas con tu vida, sigue adelante, pero recuerda que Dios te ama. Me di la vuelta y regresé y fui al funeral de mi hijo. Yo no sabía lo que estaba diciendo, porque en un principio cuando salí yo fui con otra intención, pero yo nunca entendí por qué dije esas palabras, y seguramente fue el Señor quien me movió a decir esas palabras, porque ¿qué es lo que hace? Eso se le llama, hermanos, como decía él, a eso yo le llamo enemigo, porque este hombre mató a mi hija. Este sí es mi enemigo. Estoy capaz como humano quizás de hacerle lo mismo, pero llegando allí, al decirle estas palabras, a los 2 meses, porque nadie lo acusó, yo no lo fui a condenar, no le levanté una demanda, nada. A los 2 meses salió, y a los 2 meses ya estaba en la iglesia donde estaba pastoreando yo, arrepentido, y desde esa fecha nunca volvió a probar droga. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo tratar a nuestros enemigos, hermanos? Si alguien nos haría daño, seríamos capaces de, como dice Pablo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Seremos capaces eso, hermano, de hacerlo? Solos, creo que nadie lo haría, hermanos. Pero si cambiamos y reformamos nuestro corazón en el Señor es el que va a trabajar en nosotros, y sin saber lo vamos a hacer, hermanos, porque es el Señor que actúa en nosotros. Pero Pablo nos dice que lo tenemos que hacer, amados hermanos. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es celebrar el día de la Reforma? No es meramente recordar una historia, hermanos, porque por ejemplo, Martín Lutero clavó, es muy famoso por esa historia que él clavó sus 95 tesis, pero él ya no puede hacer nada ahorita. Él ya quedó en la historia. ¿Quiénes son los que van a continuar esa historia, hermanos? Es usted y yo. Depende de nosotros continuar para bien la historia o continuar para mal. ¿Cómo vamos a continuar para bien? Defendiendo, fomentando, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Me dio mucha tristeza, ahora sí me dio mucha tristeza escuchar esto, que todo este continente, alados de continentes, según este orador de anoche, que nosotros no estamos acostumbrados a la lectura de la palabra, y por eso nos ha costado el cambio, y para nosotros el cambio es difícil. Y sí, de alguna manera, hermanos, eso es una tristeza, porque muchas veces no estamos acostumbrados a la lectura de la palabra. Por eso, en esta noche, los que estamos aquí, los invito, hermanos, a que amemos más la palabra. Según Salmo 19, del versículo 7 al 10, si leemos estos versículos, la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que es lo máximo que pueda existir sobre la tierra. La palabra de Dios es lo más interesante que hay en la vida. ¿Por qué? Porque trae cambios, trae transformación. Si uno no es sabio, dice Salmo, que nos hace sabios. Es solamente con la palabra del Señor donde vamos a poder aprender y a saber reformar, hermanos. ¿Y qué vamos a reformar? Hoy en día, hermanos, se está perdiendo mucho el interés quizás de compartir estas buenas nuevas. Hagámonos la pregunta, hermanos,
si nosotros estamos emocionados como que a compartir el Evangelio. De manera personal, la noche regresando, llegué a la casa y me puse a reflexionar de esto y a pedirle perdón a Dios, porque personalmente me hice la estadística de un 100%. Me di cuenta que no cubro el 100% de estar emocionado para llevar el Evangelio. Y dice la palabra que si no tienes esa emoción de compartir la palabra con cualquier persona que se atraviese, esto significa que hace falta una reforma en el interior, porque no hay nada que platicar, no hay nada que hablar. Pero cuando Dios trabaja en el corazón de uno, hay muchas cosas de qué hablar. Decía nuestro hermano Benjamín, si empiezo a hablarle todo lo que ha pasado, pues no va a terminar, ¿verdad? Creo que todos somos así, hermanos. Los que estamos aquí, si empezamos a hablar de nuestro testimonio, creo que nos tardaríamos toda la noche aquí y no vamos a salir. ¿Por qué? Porque son muchas las cosas lo que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso tenemos que fomentar, hermanos, la lectura de la palabra, porque muchos hombres lo hicieron. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es de este personaje que les hablaba, el prerreformador Juan Hus. Le dijeron a él, antes de llegar a la hoguera, tenía un amigo que se llama John de Clum. Al ver que ya lo llevaban a la hoguera, llegó corriendo y afligido y le dijo estas palabras: Maestro Hus, si sabe que es culpable de cualquiera de los cargos que se le imputan, no sienta vergüenza de admitir que estaba equivocado y cambie de parecer. John Clum hizo una pausa. Buscaba las palabras que le dieran fortaleza a su amigo Hus y le dijo: por otro lado, por favor, no traicione su conciencia. Es mejor sufrir el castigo y el martirio que negar lo que uno está convencido que es la verdad. Y respondió Juan Hus con lágrimas en los ojos y miró a su amigo y le dijo: Dios Todopoderoso es testigo que de todo corazón y con toda mi mente estoy dispuesto a cambiar mis creencias si el concilio puede mostrarme con la Biblia en la mano que estoy en un error. ¿Qué era lo que defendía él? La palabra del Señor. Nosotros, hermanos, ¿qué defendemos en nuestra fe? ¿Qué defendemos en nosotros mismos? Una ilustración que me gusta mucho, no sé si creo que fue una ilustración, y siempre pienso en los cultos, en varios cultos me viene en la mente eso, de una ilustración que creo que lo escuché al lado de nuestro hermano Daniel. En un lugar sucedió que entraron unos hombres armados y dijo: ¿quiénes son cristianos aquí? Y los que no son, les doy el permiso y el tiempo para que se salgan. Y con el arma aquí enfrente, pues casi todos los del templo se salieron, y los que quedaron: ¿y ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos. Bueno, sigan alabando a Dios porque sí, son ustedes. Si pasara algo en nosotros, eso, hermanos, en este mismo momento entrara alguien: ¿quiénes son cristianos aquí? Porque aquí se van a morir. ¿Seríamos capaces de decir: yo sí soy verdaderamente cristiano? Como Juan Hus dijo él: si en algo estoy equivocado, y que me muestren con la Biblia, y si me demuestran con la Biblia, yo me retracto, pero mientras tanto no lo voy a hacer. Casi lo que hizo Martín Lutero también cuando lo condenaron. Él dijo: yo no puedo ir en contra de la conciencia, así que Dios me perdone. Aquí voy a continuar con mis ideas porque es la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿qué vamos a defender nosotros más adelante? ¿Cómo vamos a obrar nosotros más adelante? ¿Qué herencia le vamos a dejar a las siguientes generaciones, hermanos?
Yo me he puesto a pensar, unos 50 años más, ¿cómo seguirá la iglesia? ¿Cómo andará la iglesia, hermanos? Debemos estar orando por ello, pero también debemos estar trabajando para mostrarle a las generaciones que vienen detrás de nosotros y fomentarle y enseñarle la lectura de la palabra del Señor. Me dio mucha tristeza escuchar también, hace aproximadamente como 8 años en Chiapas, que una persona tenga una Biblia, para esa persona era una maravilla. Y hasta a veces iban a trabajar a Estados Unidos con tal de conseguir una Biblia. Y me llamó mucho la atención que, al igual que en cualquier lugar, allá en Chiapas ya no es lo mismo. Ya la Biblia ya no tiene importancia. Ya la Biblia ya ha quedado así como que algo, es decir, volver a leer San Juan 3:16 es como que ya llevo 10 años en la iglesia, voy todos los cultos los domingos y la he leído más de 1000 veces San Juan 3:16. Volver a leer ahora mismo, para muchos no tiene sentido. Pero para el que ama la palabra del Señor, cada día encuentra un sentido, aún en los versículos más memorizados. Por eso, amados hermanos, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mayor problema que podamos tener es conformarnos, hermanos. Es quedarnos en el punto de que yo ya sé esto y hasta aquí voy a dejar el estudio. No, hermanos. Tenemos que prepararnos y no conformarnos. Tenemos que animarnos a nosotros mismos, como lo dijera, con este texto termino, hermanos, como lo dijera David, a sí mismo se animó cuando él dijo en Salmo 103: alaba, alma mía, a Jehová. No esperó que alguien viniera a animar. A sí mismo se animó: alaba, alma mía, a Jehová. Cada uno de nosotros en esta hora, hermanos, meditemos qué vamos a hacer. De aquí en adelante, la iglesia donde estamos, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? Me da mucho gusto, hermanos, que estemos aquí, porque esta noche cada uno de nosotros debemos de proponernos, hermanos, en salir de este lugar para amar más a nuestros hermanos que estamos aquí y los que son de aquí. Cada domingo escucho, las veces que he venido, a nuestra hermana Priscila en la hora de bienvenida decir: hermanos, todos somos de casa. Y de repente viene alguien que apenas llegó: pero este fulanito no es de la casa, hay que darle la bienvenida. Todos somos de la casa. ¿Saben lo curioso? Lo que pasa en la casa, hermanos, dicen que cuando uno vive en una sola casa, ya no se saludan. Pero si va de vacaciones unos 15 días, ya lo reciben como si hubiera ido un año. Sí, como que deberíamos los hermanos decirles: ¿sabe qué, hermano? Tómese su vacación para que... Pero no debería de ser. ¿Qué deberíamos de hacer, hermanos? Apapacharnos, que somos de casa, hermanos. Para que los que están allá afuera, aún los que son nuestros enemigos, vean lo que estamos haciendo y ellos tengan ganas de acercarse y ver que hay una diferencia. Aquí sí hay una reforma, porque mira lo que está pasando aquí. Se siente. ¿Nunca han escuchado, hermanos, esta expresión? En ese lugar se siente bien bonito el ambiente. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Y no les gustaría que todas las veces que viniera alguien se hablara así en su vida, en su hogar, en su familia, aún aquí en esta iglesia? Que las personas dijeran: se siente bien bonito el ambiente, voy a continuar ahí. ¿Queremos eso, hermanos? De eso depende de nosotros, que no nos conformemos, sino hagamos una pequeña reforma.
No lo vamos a hacer como Martín Lutero. Martín Lutero movió a toda Europa y hasta aquí estamos mencionando su nombre de él. Quizás nuestro nombre nada más se va a escuchar en la cuadra nuestra, pero hagamos eso, hermanos. Que nuestros vecinos digan, este vecino, esta vecina trajo algo que nos cambió la vida. Eso es nuestro trabajo, el hacer una mini reforma en nuestras vidas, hermanos. Así que, hermanos, propongámonos cada día hacer eso, porque Pablo nos enseña y nos dice que esto es nuestro culto racional. Si lo hacemos, este es el culto verdadero. El culto verdadero que le damos a Dios es la que sale de nuestras vidas, son nuestros testimonios, son nuestros actos que a los demás miran y se dan cuenta que realmente Dios transforma la vida de las personas. Amados hermanos, démosle gracias al Señor en esta noche. Los invito a que nos pongamos de pie. Recordemos, hermanos, que no solo somos únicos, tenemos a nuestros hermanos al lado, necesitan de nuestra ayuda, así como necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos. Por eso Pablo nos enseña que debemos estar juntos como el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero esta mañana no me dijo mi pie, esta mano no me gusta, así que quítalo. Porque eso no funciona, el cuerpo así no funcionaría. Y nosotros que estamos aquí como iglesia somos un solo cuerpo y debemos de funcionar como tal, amados hermanos. Así que les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos, amados hermanos. Bendito Dios, te doy gracias en esta hora por tu gran amor, Padre, porque nos has dado el privilegio, Señor, de estar aquí. Te pido, Señor, que tú te glorifiques en nuestros corazones. Agradecemos infinitamente, Señor, porque varios hombres ilustres, Señor, que usaste para testimonio, usaste para edificación de tu iglesia, hombres mencionados de gran renombre, Señor, que ha sido de bendición para la iglesia. Nosotros, Señor, vivimos en este país de México, en el estado de Nuevo León. Quizás no vamos a hacer una historia grande, quizás no vamos a hacer una reforma que llegue a todo el mundo, pero ayúdanos, Señor, danos la fortaleza de hacer una reforma en nuestra propia vida. Ayúdanos a hacer una reforma en nuestra familia. Ayúdanos a hacer una reforma en la colonia donde vivimos, Señor. Aunque nunca salgamos en un libro de historia, aunque nunca seamos mencionados en la radio o en televisión, pero que todo lo que hagamos te agrade, Señor. Que todo lo que realicemos sea para honra y gloria a tu nombre. Te pedimos, Señor, que los que estamos aquí nos animes a hacer eso, Señor. Nos ayudes a hacer eso, a reformar nuestro alrededor, para que tenga un sentido el recordar una reforma de hace 501 años, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a tener el amor hacia tu palabra y a salir, Señor, de la ignorancia que podamos estar, Señor. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos. Ilumínanos más, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos más cada día, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.